Jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero estén teniendo un excelente día. El día de hoy vamos a trabajar el área de Historia del Perú. Soy el profesor Ronaldo Cotera y vamos a trabajar el siguiente tema. ¿Cuáles las rebeliones indígenas del siglo XVIII? ¿En qué consistió? Vamos a ver qué fases tuvieron, quiénes lo integraron y quiénes fueron los personajes que lideraron estas rebeliones indígenas de aquel siglo, ¿no? El siglo XVIII va a abarcar entre los años de 1700 a 1800, ¿ya? Comenzamos. Las rebeliones indígenas del siglo XVIII. Debemos tener en cuenta que las rebeliones indígenas del siglo XVIII fueron movimientos tanto sociales, políticos, militares, de tipo anticolonial y en su mayoría antifiscal, por la aplicación de medidas económicas, sociales, políticas y liberales por la corona española que buscó reestructurar el centralismo político y el control tributario. Estamos hablando de las reformas borbónicas. Estas reformas, que se dieron en el siglo XVIII, fueron implantadas por Carlos III. Este es un personaje que va a tener el propósito de incrementar los impuestos en las colonias. Esto obviamente va a motivar a las rebeliones indígenas, ¿no? Y luego a las criollas. ¿Por qué? Porque obviamente van a ver afectado su economía, porque imagínense ya que en ese tiempo los indígenas recibían un dinero muy poco, totalmente no había un trato justo y que les impongan un impuesto era pues ya como que la punta del iceberg que rebalsó, ¿no? Esto se va a dar a inicios, luego la rebelión de los criollos se va a dar a inicio del siglo XIX, ¿no? Pero nos vamos a centrar por esta semana en la rebelión de los indígenas solamente del siglo XVIII. Continuamos. Los aspectos de la identidad andina se van a manifestar en las rebeliones de dos personajes, ¿ya? El primero de ellos es Juan Saltos Atahualpa, y la de liderada, el otro personaje que está liderado por José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Que era cacique de Tungazuca, Papamarca y Surimaná, que es considerada la síntesis de las rebeliones indígenas. Obviamente van a haber muchas rebeliones, pero estas dos rebeliones o estos dos líderes van a ser los más resaltantes de aquel entonces, ¿ya? Eso es algo sumamente importante. Aquí podemos observar en imágenes a Atahualpa. Atahualpa, luego observamos a Tupac Amaru II. A ver, vamos a ver ahora también cuáles fueron las causas que causaron las rebeliones indígenas, ¿ya? La primera fue el cobro abusivo del tributo indio y la aplicación de la mita por parte de la corona española, aplicada por los corregidores, autoridades corruptas y odiadas por la población andina, ¿no? Es decir, que se les va a imponer, como ya lo venía mencionando con anterioridad, se les va a imponer un tributo adicional solamente por el hecho de ser indígenas, ¿no? Luego también el tema de la mita, ¿no? Que los van a hacer trabajar más tiempo. Los van a hacer, van a crear como un tipo de cédulas, ¿no? Se da cuenta, cédulas de los indios, ¿no? Entonces, esto también va a ser muy controversial y obviamente era aplicado pues por personas que no veían, no eran justas, en este caso estamos hablando de los corregidores, como los mencionábamos, que eran personajes odiados por toda la población andina. La segunda causa era la marginación política de las autoridades indígenas. En este caso estamos hablando del cacique. Ustedes sabrán de que en aquel entonces, en el siglo XVIII, no había pues en el poder algún representante indígena en el poder. Todos eran españoles. Entonces había una marginación política. Entonces eso también va a causar a que los indígenas tengan
este tipo de rebeliones, ¿no? Otro, la conversión de muchos indígenas en yanaconas y en indios forasteros, es decir, indios sin tierra. Es decir, los indios que tenían sus terrenos lo van a perder, lo pierden. Entonces, como no tienen territorio, no tienen terrenos donde van a producir la producción, entonces los españoles le daban un pedazo de tierra, entonces, pero a cambio de que los sirvieran, ¿no? Por eso se le conoce como yanaconas, ¿no? Indios sin tierra. Otra causa también es los repartos mercantiles. ¿Qué quiere decir esto? Habla de la venta forzada de las mercancías, ¿no? Que estaban legalizados en mediados del siglo XVIII, afectando a los indios de cédula que se veían más obligados a pagar. Es decir, los repartos los obligaban a comprar determinadas mercancías. No les decían, ¿sabe qué, señor? Nosotros lo vamos, tiene que comprar esto, sí o sí. Entonces, obviamente, veníamos con una economía totalmente, en el aspecto de los indígenas, totalmente devastado, y que les obliguen a comprar algo que ellos ni siquiera lo utilizaban, ¿eh? Entonces, esa también fue una causa más para que los indígenas se rebelaran. Otro es la creación de las aduanas interiores y el incremento de las alcabalas, el comercio interno, que encareció los precios de muchos artículos que van a llevar, sobre todo en la Sierra Sur, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos habla aquí es de que si hablamos en términos actuales de un departamento a otro departamento, si tú transportabas alguna mercancía, te cobraban un incremento, un precio, es como un tributo más que tú tienes que pagar por transportar tu mercancía de un lugar a otro. Esto también va a motivar a que los indígenas se rebelaran, ¿no? Entonces, estas fueron las 5 causas que tuvieron los indígenas para poder sublevarse, ¿no? Para poder hacer su rebelión. Ahora vamos a ver cuáles fueron los antecedentes. En los antecedentes vamos a ver la primera, la resistencia cusqueña de Manco Inca, los incas de Vilcabamba, que finalmente fueron derrotados por el virrey Francisco de Toledo en el año 1571. Entonces, como ya les venía mencionando, hubieron muchos momentos de rebeliones, pero como por ejemplo las de Manco Inca y los incas de Vilcabamba, pero que estos no tuvieron ese movimiento que impulsaron a los demás, ¿no? Que lamentablemente fueron derrotados. Otro antecedente eran los movimientos ideológicos. En ellos vamos a encontrar el Taqui Oncoy, el Inca Ray, el Yanabaura, que rechazaron el proceso de aculturación impuesta por la Iglesia Católica. Nosotros debemos tener en claro de que cuando los españoles llegaron, y llegaron no solamente con una cultura totalmente diferente, sino llegaron con una religión. Entonces, al llegar aquí, ellos quedaron sorprendidos porque los incas eran politeístas, creían en varios dioses, creían en el cerro, en la laguna, en el sol. Entonces, lo que van a hacer los españoles es tratar de aculturizar de una forma obligada por parte de la Iglesia Católica, ¿no? Eso también va a formar parte del antecedente a las rebeliones indígenas. Ahora vamos a ver específicamente los momentos de las rebeliones indígenas. ¿Cuáles fueron los momentos de las rebeliones indígenas? Vamos a encontrar primero la revolución del Gran Pajonal. Como podemos observar aquí en el mapa, el Gran Pajonal, que está en Ucayali, casi exactamente en Ucayali, en este cuadro, el Gran Pajonal, toda esta parte. ¿En qué consistió la revolución del Gran Pajonal? Se dice que entre el año 1742 y el año 1756, la rebelión amazónica, que era liderada por Juan Santos Atahualpa, va a movilizar diferentes etnias. Entre ellos vamos a encontrar a los Campas, que ahora hoy en día son conocidos como Axaninkas, los Shipibos y los Conigos, principalmente, ¿no? Para eliminar la
dominación colonial, aboliendo los usos y costumbres y de esa manera restaurar un gobierno de tipo incaico debido a las siguientes causas, ¿no? Primero, la imposición para evangelizar y civilizar a los nativos, el proceso de aculturación que ya lo mencionábamos anteriormente. Otro es que las aldeas de los indios de Célula con la finalidad de canalizar la mano de obra aborigen en las tareas de la mita y la militarización española de la zona del Gran Pajonar, que va a abarcar desde la costa hasta la selva. Encontramos desde Lima, Cerro de Pasco y Ucayali, lo cual se va a convertir en el nuevo eje comercial y minero, ¿no? Luego, por otra parte, vamos a encontrar la Revolución del Sur. La Revolución del Sur se da entre los años de 1780 y 1783, donde se va a producir la más contundente revolución indígena en la colonia, lo cual va a tener dos fases. La primera de ellas es la fase quechua, entre los años de 1780 a 1781. Esta fue liderada por José Gabriel Condorcanqui, cacique de Tungazuca y Pampamarca y Surimaná. Aquí encontramos a Tupac Amaru, segundo. En primera instancia, su rebelión quechua se explica en base a las motivaciones privadas que las reformas borbónicas afectaron sus intereses, disminuyendo sus rentas debido a la desarticulación del Alto Perú. Es decir, que en primer lugar, José Gabriel Condorcanqui luchaba por algo netamente personal, ¿no? Entonces, al ver sus intereses decaer, él dice, no, yo voy a luchar por mis intereses, voy a hacer esto. Pero también, por otra parte, va a sumarse la situación marginal y oprimida de los mitayos, ¿no? O sea, estamos hablando de los indios de Cédula. Es decir, va a tener también, por una parte, una motivación personal y también una motivación social, ¿no? Eso es lo que es la fase quechua. Las primeras acciones de la fase quechua fue, primero, abolir la esclavitud y el yanacunaje. Como ya sabíamos, era el trabajo de los indios sin territorio. Luego, se destruyeron obrajes en el Cusco, muchos de ellos de propiedad criolla, ¿no? Como podemos observar en las imágenes, se destruyeron todo ese tipo de obrajes, ¿no? Se tomó el control de las ciudades como zonas liberadas. Pero también tuvo su crisis y también tuvo su caída, ¿no? ¿Cuáles fueron? Las siguientes. En 1781, en el Cusco, las acciones del movimiento social viran a un carácter anticriollo. Por ello, el cacique retorna para negociar con los criollos en defensa de sus intereses, pero las fuerzas realistas contraatacaron por varios frentes. En las luchas vencen los realistas, apoyados por diversos caciques, como Pumacaba. Tupac Amaru II y la dirigencia cusqueña son capturados y ajusticiados. Luego la rebelión se traslada al Bajo y Alto Perú, ¿no? Aquí vemos una imagen cómo fue ajusticiado Tupac Amaru, fue jalado por 4 caballos y desmembrado. Ahora vamos a ver, anteriormente ya vimos lo que es la fase quechua, ahora vamos a ver la fase aymara. La fase aymara se da entre los años de 1781 a 1783. Menciona aquí que los rezagos de la rebelión cusqueña proseguirán las acciones políticas del Alto Perú con Julián Vilcapasa, que también era conocido como Tupac Katari, y Diego Cristóbal Tupac Amaru. Estas eran etnias como las collas que apoyaron la rebelión anticriolla, pero grandes problemas que se arrastraron a la caída del movimiento tupacamarista afectarían al movimiento aymara, ¿no? Ahí vemos a Tupac Katari. Por ejemplo, lo que va a hacer, lo que va a afectar a la caída de la rebelión aymara, de la fase aymara, es las rivalidades por el control de la dirigencia del movimiento indígena. Es decir, que va a haber una disputa por ver quién tenía el mando. El otro, el respaldo de algunos caciques a la causa realista.
Es decir, que algunos caciques estaban de acuerdo, estaban en oposición a las rebeliones. Y por última, las acciones militares de las fuerzas españolas. Bueno, chicos, eso ha sido la clase del día de hoy. Espero que la hayan podido disfrutar y nos estaremos viendo la siguiente semana. Bueno, eso sería todo por el día de hoy.